Amigos, Eugenia Flores Soria, Gerardo Segura, les acompaña Horacio Cárdenas y estamos de nueva cuenta con ustedes para platicar de libros, Hola, autores, ideas. Eugenia, Horacio, ¿cómo están? Muy bien, Gerardo, aquí estamos. Bien, bien de vuelta. Ya luego de tanto tiempo sin vernos. Sin Ah, vernos y sin platicar. sin platicar. Vamos a platicar ahora de un autor. Muchas gracias por seguirme la corriente, mis queridísimos Eugenia y Horacio, para poder hablar de este autor que a mí me gusta mucho. Y van a decir, ¿y yo qué culpa tengo? Y efectivamente ustedes qué culpa tienen de que yo sea un fanático seguidor de John Maxwell Coetzee, este escritor sudafricano, nacido en 1940 en Ciudad del Cabo, que es, bueno, ha tenido un montón de reconocimientos, pero creo que saltó ya la fama a partir de la obtención del premio Nobel, y luego a partir de su postura política, y ya ven que se hizo ciudadano australiano sin perder la ciudadanía sudafricana. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente estuvo o está trabajando en la Universidad de Nueva York en Buffalo, y también está trabajando como profesor de tiempo completo, digamos PTC, en Oh, Australia, ¿no? Todo esto lo ha hecho como un ciudadano del mundo. Ya sabemos que cuando un blanco es sudafricano, casi automáticamente es de origen inglés, que fue el caso de Coetzee. ¿Cómo se pronuncia, Eugenia? Pues creo que es no lo puedo decir. Sí, o algo así. Kutse, Coetzee, decirle, que es, que es un nombre sajón, ¿no? no sé, la verdad, ahí tú pues serás no experto. me parece sajón, pero sí. Claro. Entonces, bueno, y me gusta mucho. Yo conocí a Coetzee, vamos a llamarlo así en español, ¿va? Yo conocí a Coetzee en una novela que se llama Esperando a los bárbaros. Es una novela muy terrible. Cuando la leí, le comenté a una lectora también, amiga mía, que lo había tenido que dejar a la mitad porque no había tenido el valor civil de seguirlo leyendo. Me pareció terrible, terrible por la historia que cuenta. Y entonces me dijo, espérate que leas Desgracia. La verdad es que me fui a leer, terminé de leer Esperando a los bárbaros, y me fui directamente con Desgracia. Y no es que sea terrible en el sentido dramático que lo comentabas, Eugenia, antes de iniciar esta sesión. No es un escritor dramático tipo Herta Müller, por ejemplo, que en Sí. todo lo que tengo lo llevo conmigo, así por mencionar el primero que se me viene a la cabeza, o que nos plantea estas situaciones terribilísimas que ocurren en los campos de trabajo de los rumanos en Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial, y que cómo nos dibujan gente decrépita con los dientes podridos, este, con sufrientes del ángel del hambre, etcétera. En el caso de Coetzee nos va platicando una historia casi de una manera natural, ¿no? De Esperando a los bárbaros, la historia es sumamente sencilla. Está narrada en primera persona por un magistrado. Magistrado es algo así como un actuario, alguien de en el organigrama jurídico es alguien de muy baja escala. Es, Jerarquía, un notario, digamos, digamos, como una especie de notario, sí, no es el magistrado como lo tenemos en México, que es como que el, el juez de alto el nivel. alto, sí, el alto funcionario judicial o jurídico. Aquí es un magistrado. Este magistrado forma parte de un campo del ejército inglés que está asentado en el borde del desierto y está cuidando que no vengan los bárbaros.
Ellos están pertrechados, tienen absolutamente todo, servidumbre, alimentos, agua corriente, familias, tienen centro de diversiones, tienen todo. Ellos son los que están esperando a los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Los nómadas que andan caminando por el desierto y están guardando el imperio de esos bárbaros. En algún momento sale una compañía de los soldados para internarse en el desierto, perseguir a los bárbaros y los traen presos en las más terribles condiciones. A una de las personas, que es una mujer, la golpean hasta el grado de dejarla deforme y le pierde un ojo y el otro ojo, la retina se la alteran y entonces la retina queda sin obedecer a la voluntad. La retina anda brincando por el ojo de tal manera que esta mujer, para poder enfocar con su único ojo, tiene que mover la cabeza así hasta encontrar el foco y lo ve, ¿no? O sea, no es como nosotros. El magistrado, después de contar un montón de cosas, de las situaciones, de una manera natural, casi como un entomólogo, ¿no? Que va describiendo un insecto, decide liberar a la mujer, aprovechando que el capitán de este regimiento se va. Él decide liberarla y entonces lo maltratan y le hacen cualquier cantidad de cosas. El planteamiento que hace Coetzee en Esperando a los bárbaros es como la exposición nodal de sus preocupaciones, y que es el poder que se ejerce en contra del débil. Cuando digo esto, uno pensaría que el poder siempre se ejerce en contra del débil, y no es así. El poder puede ser igual y entonces se enfrentan. Y ahí gana el más hábil, el que administra mejor su fuerza, etc. Pienso en este momento en la novela La Roja Insignia del Valor de Stephen Crane, en el que los dos ejércitos del norte y del confederado, del norte y del sur, en la guerra de secesión de Estados Unidos, cómo se enfrentan y gana el mejor. Y justamente en La Roja Insignia del Valor, el personaje principal no son ninguno de los dos ejércitos, sino la guerra como una devoradora de energía, de vida, de todo esto. O pienso, por ejemplo, en Doctor Zhivago, que como en un ambiente hostil, de pugna, se da el amor, que en algún momento tú hablabas de Pasternak, Horacio, en otra oportunidad, justamente en este sentido, que sí. O bien el ejercicio del poder que ejerce uno, y perdón por la repetición, sobre sí mismo. Y viene a mi mente Línea de Sombra, la novela de Conrad, en la que se le asigna la capitanía del navío a un jovencito y tiene que luchar contra su soberbia, ¿no? Y contra la arrogancia, etcétera, etcétera. En los casos de Coetzee es el poder por el poder. Y hay una cita que me gustaría compartir con ustedes de lo que se trata el ejercicio del poder. Está en la página 168, y es cuando lo están maltratando al magistrado. Dice: pero a mis torturadores no les interesaban los distintos grados de dolor. Únicamente les interesaba demostrarme lo que significaba vivir en un cuerpo, solo como un cuerpo que pueda abrigar ideas de justicia, solo mientras esté ileso y en buen estado, y que las olvida tan pronto como le sujetan la cabeza y le meten un tubo por la garganta y echan por él litros de agua salada hasta que tose y tiene arcadas y sufre convulsiones y se vacía. Este fragmento es un retrato de todo lo que ocurre en la novela, que es el ejercicio brutal del poder, exactamente como lo retrata, como se retrata en la novela Ivanhoe, o como se retrata en Navidad en las montañas, o como se retrata en este pasaje terrible del jefe Fierro, la novela de la Revolución, el capítulo que se llama La fiesta de las balas, en la que Rodolfo Fierro pide que a los presos de la batalla de ese día se les suelte, y si son capaces de brincar cierta barda, son libres, pero mientras van corriendo, él va disparando. ¿Recuerdan ese pasaje terrible de la novela de la Revolución? Ese es el tipo de poder. Y lo mismo, exactamente el mismo poder, lo representa el hombre solo. A la hora de que el hombre solo, el fotógrafo, se queda en una silla de ruedas, y cómo empieza a ser dependiente
de una enfermera, y la enfermera, cuando lo está bañando, se refiere al pene del fotógrafo, que es un hombre mayor, maduro, es un hombre hecho y derecho, se refiere como el pilila. Dice, su pilila, si quiere que le lave la pilila, le decía Chena en los momentos de intimidad, cuando una enfermera hace eso con un paciente, no está siendo cortés, está humillándolo. Es una vez más este poder. Y lo mismo lo vemos en la parte de la infancia, la autobiografía de Coetze, que aparece en escenas de una vida de provincias, que está contada en tercera persona, y Sí, que la parte escenas. de la infancia habla sobre cómo él, por ser lo que llamaríamos hoy un nerd, era un niño chiquito, de lentes, flaquito, etcétera. Sus compañeros lo buleaban y lo buleaban hasta la saciedad, ¿no? Entonces, a lo largo de la novela de Coetze, de las novelas de él, la otra novela que se llama La vida y época de José K., en la que José K. debe de llevar a su mamá a la aldea de donde ella nació, porque ella quiere morir allá y la señora está ya casi agonizante. No voy a decir lo que ocurre, pero lo que quiero decir es cómo él se tiene que fabricar una silla de ruedas a partir de un carrito de supermercado y va llevando a la señora y todas las peripecias que le pasan. Y entonces Coetze, esta imagen del vulnerable que dibuja aquí, es la imagen que podemos ver a lo largo de su literatura. Y que es el vulnerable, es el pobre que no tiene propiedades, es decir, pobre espiritual porque no tiene propiedades y porque el poder decide quién es el bueno y quién es el malo, quién es el pobre y quién es el rico, y sabemos que el poder decide que el bueno y el poderoso es el blanco, joven, educado, occidental. Ese es el bueno. Y todo lo que no sea esto es malo, etcétera, excluible. Bien, a la hora de que José K. lleva a su mamá, él le está aceptando a lo largo de toda la novela que no posee ninguna propiedad, que no tiene ni siquiera un lugar a donde morir en la ciudad y tiene que regresar a morir a donde su mamá nació. Y lo mismo ocurre en Desgracia, como lo mencionamos hace un momento. A la hora que llega el profesor a la casa de su hija Lucy, que vive en la granja sola, y es violada por unos negros que están regresando a la violación que hacen los ingleses a la sociedad africana. Ahora, ellos andan por los campos de Sudáfrica violando a las mujeres, no por el hecho de violarlas, no por la violencia misma, sino, y esto es una lección que nos ha enseñado la historia, sino para embarazarlas y que ahora sean los blancos quienes alimenten y mantengan y eduquen a los hijos de los negros. Este juego dicotómico entre poder y sublevación, entre vulnerabilidad y altanería, entre quién es el conquistado y quién es el conquistador, es lo que va alimentando la temática de las novelas de Coetze, y así podemos seguirnos. Hay otra novela que se llama, creo que por aquí la apunté, otra novela que se llama, no, se me va el nombre, pero es la historia de el papá que se casa y lleva a su casa a la nueva esposa, donde vive la hija, y la hija decide irse a vivir sola a una granja, está contada en primera persona, porque siente que ha sido invadida. Que su propiedad ha sido invadida, exactamente como hacen los ingleses con el territorio de los nómadas, o como hacen los ingleses con el territorio de los africanos que después vienen y cobran venganza. Creo que este mundo de Coetze es muy intenso y no debe necesariamente de reflejarse esta intensidad con palabras. Lo que Coetze hace es un gran dibujante de escenarios y de atmósferas en el que cabe casi cualquier terror. Todos los terrores, diría yo. Sí. Ahora sí que, bueno, nosotros algo más viejos, yo nunca pensé que Sudáfrica pudiera finalmente liberarse de un
sistema tan cruel como lo es como lo fue el apartheid. Sí. A nosotros nos tocó la época de Mandela en la cárcel y de los blancos gobernando con puño de hierro en aquel país. Ahora, yo leí a Coetzee y la impresión que me daba es exactamente la que tú comentas. Sí. Las cosas son así, la violencia se da así, es irreductible, la dan por hecho. Unos y otros, los negros estaban tan hechos a su ser ciudadanos de segunda o tercera clase, y los blancos estaban hechos a lo contrario. Nosotros somos los que gobernamos. Claro. El hecho que pudiera cambiar esta situación a partir de un cambio de mentalidad, o primero cambia y luego se transforma la mentalidad, si es que esto es posible y llega a ocurrir, es algo que hemos podido presenciar, y yo creo que el mismo autor lo ha tenido que analizar, porque sus novelas, a mí la impresión que me dieron cuando las leí es esa tragedia estática. El mundo es horrible y bueno, pues bregar en él hasta que nos toque también padecer e irnos. Pero hasta donde yo veo, la esperanza es algo que no existe en estas novelas. Sí. Sí, de hecho, bueno, yo llegué a este autor porque hace como, no sé, como 10 años o más, yo creo que más, fui a una muestra de cine donde se hizo la película de Desgracia con John Malkovich. Entonces, a mí me impactó, o sea, no pude quedarme sola en la casa, o sea, para mí fue una película de terror, la historia, ¿no? De la hija y de todo esto. Entonces dije, no, esto yo lo tengo que procesar. Y muchos años seguidos veía el libro ahí en la feria del libro y veía Desgracia. Y yo, no. A mí, yo no soy muy cinéfila porque a mí el cine se me hace muy fuerte. O sea, el cine que está hecho para impactarte, ¿no? Para hacerte pensar. Y yo tardo mucho en asimilarlo. O sea, yo no entiendo a esta gente que, ay, voy a hacer maratón de películas de no sé qué. Yo no puedo. O sea, yo veo una película y me impacto, me tardo en asimilar. Y me pasaba eso con la historia, hasta que un día dije, bueno, sí, lo voy a leer y lo compré. Y bueno, la propuesta cinematográfica, obviamente, como es otro formato, pues sí tiene una propuesta distinta, ¿no? Con la historia cambian ciertas cosas. Claro. Da otra sensación del discurso que está detrás. Pero bueno, este juego que mencionas tan macabro de la inversión del poder, o sea, de cómo un poder, este personaje que está como en una situación poderosa se invierte y que siempre hay como una actitud, bueno, no sé, yo nada más he leído estas dos novelas, la de Hombre Lento y la de Desgracia. Desgracia, sí. Y en las dos, ahorita con lo que tú comentas, hay una actitud, por ejemplo, esta en Desgracia, pues el personaje es un maestro de literatura que se ve envuelto en un escándalo porque una muchacha lo acusa de acoso y de abuso, y que en realidad era como una especie de difamación, o sea, había algo por ahí, pero no era como se cuenta la historia, y a él le da igual, o sea, le da absolutamente igual, y le dicen, oye, es que mira, ve a declarar y hace esto, y él le vale, y pues lo corren, ¿verdad? O sea, La corren de la universidad, claro. sí, o sea, pero hay como una actitud muy extraña de una derrota, pero que dice, un sacrificio. pero que él no lo ve así, o sea, como que no es como que una desgracia en ese sentido, sino que es decir, yo no voy a ceder o sea, a la verdad de los demás, o sea, esto es así y ya, o sea, yo no voy a estar envolviéndome en el juego. Y por ejemplo, en el otro personaje de Hombre Lento, pues también hay, o sea, es este fotógrafo que un día tiene un accidente. En bici. Ajá. Y pues todo su mundo se invierte. O sea, queda completamente diferente. Y, o sea, también con estos ejemplos que comenta Gerardo, pues veo que también hay una insistencia en la corporeidad. O sea, por ejemplo, en el caso de Desgracia, a mí me impactó mucho la escena de la violación en la película porque solo se escuchaban los gritos y, o sea, no era una cosa gráfica, pero te encendía un terror así muy fuerte y algo similar hace en la novela.
Entonces, pues, es como una invasión del cuerpo. O sea, en el otro, en el del hombre lento, es un hombre mutilado. En esos otros personajes que habla Gerardo de la mujer golpeada que queda discapacitada. Entonces siempre es como hay una insistencia como en esta corporeidad. derrota corporal que te lleva a una derrota espiritual. O sea, es como una, como que si tomara forma o figura este quiebre como profundo, este quiebre de espíritu. Y a mí me llamaba mucho la atención esa actitud de los personajes, que después es la actitud de la hija, ¿no? O sea, pues es que ya me voy a quedar aquí, ¿no? Lucy, sí. Mira, podemos, pues es que aquí es mi vida, o sea, esto, y tú también o sea, en una primera lectura te quedas así como que, ¿qué? Pero luego vas entendiendo como estas cargas simbólicas que hace el autor, o sea, con lo que te está queriendo decir con esas actitudes de los personajes, ¿no? Y a mí en lo personal eso me pareció así como muy fuerte y comentábamos ahorita fuera del aire, este, pareciera que que te está contando algo con una sencillez de platicar a cualquier cosa y te está diciendo algo completamente de quiebre, de crisis, de conflicto, y que la forma en la que lo resuelve, pues también es muy inesperada, ¿no? O sea, yo creo que es un autor que pareciera que tú puedes sentarte y leer su libro, pero al menos yo sí he tardado así como en asimilar estas cargas simbólicas que entreteje a través de estas acciones de los personajes. Y además ahí en Desgracia hay como un paralelo, no hay como hay un paralelismo en la desgracia que le va ocurriendo a Lucy y a su papá, que es David, el profesor corrido David Lowry, y la hija Lucy, y su relación que tienen con unas personas donde matan perros, es decir, los matan por compasión, no por asesinos, ¿no? Perros ya en estado muy, muy delicado de salud, etcétera, etcétera, los matan. Bueno, es justamente este paralelismo. Así como se matan los perros, exactamente así se matan a los seres humanos vulnerables. Y la muerte no es necesariamente una muerte física, sino peor todavía, esta muerte espiritual en la que se le hace consciente, como lo dice en Esperando a los Bárbaros, la idea no es golpear, la idea es que te des cuenta que eres cuerpo. Fin, la idea no es mi placer para golpearte, sino que tú conscientemente registres lo que te está ocurriendo como dolor. Y eso es muy cañón, muy desazonador. No, es digno de un premio Nobel de Medicina más que de literatura, si no es que hasta de ciencia política. Claro. Bien, yo no pudiera recomendar con qué libro empezamos a leer a Coetzee para acercarnos a él. Yo no pudiera recomendarlo porque es una especie de esfera. Entonces, por donde quiera que llegues, si quieres llegar por Hombre Lento, por Desgracia, por Escenas de una vida de provincia, por Ninguna parte, por La hija del tiempo de José Capó, por donde quieras empezar. Siempre iremos al mismo punto porque es una esfera, justamente, ¿no? Es esta esfera en la que solo tiene una cosa que decir. Decía, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita, les digo. Este escritor del estadounidense Fitzgerald decía que un artículo muy interesante que se llama 100 disparos de salida, decía que los escritores en realidad escriben de 2 o 3 cosas significativas que les ha ocurrido en la vida, y que así escriban 100 libros, siempre regresarán esas 2 o 3 cosas significativas. Todos sus libros serán la misma cosa. Y eso lo vemos en García Márquez o en Cervantes, no importa. O en fuentes, en autores que deseen. Y eso es justamente lo que pasa con Coetzee. Va a contar una historia, la de Historia de Elizabeth Costello, por ejemplo, que es otra de sus novelas, y aparece el poder. Y va a contar su historia de juventud y aparece el poder. Y va a contar cualquier cosa, pero parecería que el ejercicio desigual del poder es como su gran coco. Así que uno puede entrar a Coetzee por cualquiera de sus novelas y siempre llegará al mismo punto.
es todo. No. Yo estoy de acuerdo. Pues sí, sí es una, o sea, por donde llegues vas a entender la lógica que está planteando. Y, pues bueno, están preparados para un libro así, yo creo que puede ser un momento para animarse a leer alguna de estas novelas. Muy bien. Mis queridos, muchas gracias otra vez. Muchas gracias y nos Gracias. estaremos viendo. Bye bye.